Hola a todos. ¿Listos para otra inmersión profunda? Esta vez nos adentramos en el mundo del blues, en su viaje desde los campos de algodón hasta su explosión como fenómeno global. Y lo que vamos a explorar, lo que me parece súper curioso, es el papel que jugaron las partituras y las primeras grabaciones en esta transformación. Interesante, ¿no? Porque, claro, si pensamos en el blues como una expresión tan visceral, tan ligada a la emoción, a la improvisación, ¿cómo se traduce eso al lenguaje escrito de una partitura? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Se pierde algo en esa traducción? ¿Cómo se plasma la esencia del blues? Esa espontaneidad en un formato tan rígido. Justamente esa es una de las claves que vamos a ir desgranando, porque, a ver, rastrear el origen exacto del blues es complicado, precisamente por su naturaleza oral, ¿verdad? Pero esas primeras partituras que se conservan nos ofrecen pistas increíbles sobre cómo este género fue tomando forma, cómo se fue codificando. Totalmente. Entonces, ¿cuáles dirías que son algunas de esas primeras partituras que marcaron un antes y un después en la historia del blues? Bueno, una de las primeras que se documentó, que se conoce, es I Got the Blues, de Anthony Maggio, en 1908, imagínate. 1908. Y lo curioso es que, aunque tenía fuertes influencias del ragtime, ya se puede apreciar ese fraseo melancólico, esa profundidad emocional que caracteriza al blues. Es asombroso pensar que esas emociones ya se estaban plasmando en partituras en esa época. Es como si pudiéramos asomarnos a los primeros pasos de un género musical que luego se convertiría en un fenómeno global. Sí, totalmente. Y claro, aquí surge una pregunta fundamental. ¿Cómo se reflejaba en esas partituras la improvisación, que es un elemento tan característico del blues? Claro, porque si lo pensamos, la improvisación es libertad, Ujú. es romper con las estructuras preestablecidas. ¿Cómo se plasma eso en un papel pautado? Bueno, esa es la gran paradoja, ¿no? Las primeras partituras de blues a menudo simplificaban la estructura, la improvisación. Se podría decir que capturaban la esencia melódica, la base, pero no la complejidad rítmica, la libertad interpretativa que tenía el blues en vivo. Entonces, podríamos decir que estas partituras fueron una especie de puente entre la tradición oral y la comercialización del blues. Exacto. Al plasmar el blues en papel, se abría la posibilidad de registrar los derechos de autor, de difundirlo a través de la industria editorial. Es decir, se sentaban las bases para que el blues pudiera dar el salto a la industria musical. Y hablando de industria musical, hay un nombre que siempre surge cuando hablamos de los inicios del blues, y a veces no sé muy bien qué pensar de él, la verdad. William Christopher Handy, el padre del blues. Sí, es un título, como mínimo, controvertido. Porque, a ver, él lo inventó el blues, ¿verdad? No, para nada. El blues ya existía como tradición oral mucho antes de que Handy llegara a escena. Lo que hizo Handy fue, digamos que lo adaptó, lo comercializó. ¿Te refieres a que tomó la música que ya existía y la organizó para que pudiera ser comercializada? Exacto. Handy viajó por el sur de Estados Unidos, escuchando a los músicos locales, absorbiendo esa riqueza musical que se respiraba en las calles, en los bares, en los campos de trabajo. Y lo que hizo fue tomar esa tradición oral, esa esencia del blues, y adaptarla a un formato más accesible para la industria musical de la época. Es decir, la armonizó, la estructuró, la arregló para que pudiera ser interpretada por orquestas más grandes, para que pudiera ser plasmada en partituras y grabada en discos. Exactamente. Y esto sin duda fue clave para la popularización del blues a nivel nacional e internacional. Claro, porque de esa manera el blues puede llegar a un público mucho más amplio, a gente que quizás nunca hubiera tenido la oportunidad de escucharlo en vivo. Sí, esa es la clave. Y ahí es donde surge el debate sobre el legado de Handy. Para algunos fue un visionario, un pionero que ayudó a difundir el blues y a darle una estructura más definida. Para otros fue un oportunista que se aprovechó de una tradición preexistente para su propio beneficio. ¿Y tú, de qué lado te inclinas? Bueno, yo creo que la realidad es más compleja que eso. Más allá de las etiquetas, lo importante es reconocer el impacto que tuvo Handy en la historia del blues. Gracias a él, el blues dejó de ser una música exclusivamente rural y afroamericana y se convirtió en un fenómeno global. Sí, es cierto. Y hablando de su obra, ¿cuáles dirías que son algunas de las piezas clave que compuso, o mejor dicho, que adaptó y popularizó? Bueno, hay varias, pero sin duda una de las primeras y más importantes es Memphis Blues de 1912. Y luego, por supuesto, St. Louis Blues en 1914. St. Louis Blues, una pieza icónica, sin duda. Totalmente. Es una fusión fascinante de blues con tango, algo que para la época era realmente innovador. Y además consolidó la estructura de 12 compases que se convertiría en un estándar del blues. Es decir, con St. Louis Blues, Handy no solo consolidó su propio estilo, sino que también marcó un antes y un después en la evolución del blues. Exacto. Y otra pieza importante que ayudó a consolidar la estructura del blues moderno fue A Ant Hager's Blues, de 1919. En esta obra,
Handy utiliza una progresión de acordes que se convertiría en un sello distintivo del blues. Entonces, volviendo al debate sobre el legado de Handy, podríamos decir que fue una especie de traductor cultural, alguien que tomó una música que estaba arraigada en una tradición oral y la codificó en un lenguaje musical más, digamos que más universal. Sí, esa es una buena forma de verlo. Gracias a esa labor de traducción, el blues pudo trascender sus orígenes y llegar a un público mucho más amplio. Es una perspectiva interesante. Y aunque la figura de Handy siga generando debate, es innegable que jugó un papel crucial en la historia del blues. Sin duda. Y creo que esa mezcla de innovación, educación y comercialización es parte de lo que hace al blues tan fascinante. Es un género que siempre ha estado en constante evolución, adaptándose a los tiempos y a las circunstancias. Y hablando de evolución, la llegada de las primeras grabaciones de blues vocal a principios del siglo XX marcó otro punto de inflexión crucial. Absolutamente. El gramófono abrió un nuevo mundo de posibilidades para el blues. El blues se democratiza. Sí, ya no se limita a las partituras o a las presentaciones en vivo, ahora podía ser escuchado en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esto, como te imaginarás, tuvo un impacto enorme en el desarrollo del género. Entonces, en la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en ese fascinante mundo de las primeras grabaciones de blues vocal. Descubriremos cómo estas grabaciones transformaron para siempre el panorama musical y dieron paso a una nueva era para el blues. No se lo pierdan. Decíamos que el gramófono abrió un nuevo mundo de posibilidades para el blues. Un mundo de posibilidades, sí, sin duda. Piensa que hasta ese momento el blues se transmitía de boca en boca, en los bares, a través de las partituras. Pero con la llegada del gramófono, de repente podía llegar a cualquier rincón del mundo a través de un disco. El blues se democratiza. Exactamente, sí, esa es la palabra. Esa capacidad de producción y distribución masiva que ofrecía el gramófono fue revolucionaria. Ya no se limita a un espacio y tiempo determinados. Es algo que podías disfrutar en la intimidad de tu hogar. Exactamente, sí. Y claro, esto tuvo un impacto enorme en la industria musical. Por supuesto. La industria discográfica, que estaba en pleno auge a principios del siglo XX, vio en el blues un producto con un enorme potencial comercial. Y de repente los sellos discográficos se lanzaron a la búsqueda de nuevos talentos del blues para grabarlos y distribuir sus discos. Y si hablamos de nuevos talentos, no podemos dejar de mencionar a Mamie Smith, Una figura clave, sin duda. pionera de blues vocal femenino. Absolutamente sí. Mamie Smith, con su voz tan poderosa, tan llena de sentimientos, se convirtió en un referente. Su grabación de Crazy Blues en 1920 fue un éxito rotundo, vendiendo más de 1 millón de copias. 1 millón de copias en 1920. Eso es impresionante. Imagínate, sí. Y es que Crazy Blues capturó el espíritu de la época. Era una canción que hablaba de desamor, de desengaño, temas universales que conectaban con la experiencia de muchas personas. Y en un contexto social marcado por la Primera Guerra Mundial. Exacto, sí, un contexto de grandes cambios culturales. Entonces, Crazy Blues no solo era una gran canción, sino que supo conectar con el sentir de la época. Totalmente. Y ese éxito sin precedentes demostró a la industria discográfica que el blues vocal, y en particular el blues vocal femenino, tenía un enorme atractivo comercial. Se abran las puertas para una generación de cantantes de blues. Sin duda. Y muchas de esas cantantes eran mujeres, ¿verdad? Mujeres fuertes con carácter, que rompían con los estereotipos de la época. Exactamente. Y sus letras reflejaban las realidades sociales que enfrentaban, hablando de discriminación, de pobreza, de la búsqueda de una vida mejor. Y entre esas grandes voces femeninas del blues, 2 nombres brillan con luz propia. Ma Rainey, la madre del blues, y Bessie Smith, la emperatriz del blues. 2 figuras icónicas, sin duda. ¿Qué las hacía tan especiales? Bueno, ambas tenían un talento vocal excepcional, una presencia escénica arrolladora, pero además cada una tenía un estilo único. Ma Rainey, con su voz grave y potente, transmitía una fuerza y una intensidad emocional increíbles. Sus interpretaciones eran crudas, auténticas, sin artificios. Y Bessie Smith. Bessie Smith era conocida por su técnica vocal impecable y su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones. Su voz profunda y conmovedora. Podía pasar de la alegría a la tristeza, del amor al desamor con una naturalidad asombrosa. Era una maestra del fraseo, de la interpretación. 2 figuras que dejaron una huella imborrable en la historia del blues. Y que además abrieron el camino para toda una generación de cantantes de blues, tanto mujeres como hombres. Absolutamente. Su influencia se puede apreciar en artistas posteriores como Billie Holiday, Etta James, Janis Joplin, por mencionar solo algunas. Sin duda. Y hablando de la influencia del blues, es interesante cómo este género, que nació en un contexto muy específico, logró trascender las fronteras culturales y llegar a un público global. Sí, es fascinante. ¿A qué crees que se debe este fenómeno? Bueno, yo creo que el blues, en su esencia, habla de emociones y experiencias universales.
El amor, el desamor, la alegría, la tristeza, la lucha por la supervivencia. Temas que resuenan con cualquier persona. Independientemente de su origen o cultura. El blues tiene esa capacidad de conectar con lo más profundo del ser humano. Totalmente. Y además su estructura musical, con esos ritmos repetitivos, con esas progresiones de acordes, simples pero efectivas. Es muy accesible, fácil de asimilar. Exacto, sí. El blues es un género que invita a la participación, al movimiento, al canto. No es una música elitista, sino que se disfruta en comunidad, se comparte, se vive. Y esa vitalidad, esa energía que transmite el blues, creo que es una de las claves de su éxito a nivel global. Sin duda. Y otro factor importante es su capacidad para fusionarse con otros géneros musicales. A lo largo de su historia, el blues ha interactuado con el jazz, con el rock and roll, con el rhythm and blues, enriqueciéndose y adaptándose a nuevos contextos. Es un género vivo, en constante evolución. Y esa capacidad de adaptación, de reinvención, es lo que le ha permitido mantenerse relevante a lo largo de más de un siglo. Exacto, sí. El blues nos demuestra la importancia de ser auténticos, de expresar nuestras emociones y de adaptarnos a los cambios sin perder nuestra esencia. Una lección valiosa, sin duda. Y ahora, para comprender mejor el impacto del blues en la sociedad, me gustaría profundizar un poco más en el contexto social y cultural en el que este género musical surgió y se desarrolló. Interesante. ¿Cómo influyó el blues en la vida cotidiana de la gente? ¿Qué mensajes transmitía a través de sus letras? ¿Cómo se convirtió en una forma de resistencia, de expresión de la identidad afroamericana? Son preguntas fascinantes que nos llevan al corazón mismo del blues. En la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos el blues como un reflejo de la sociedad estadounidense y como una poderosa herramienta de expresión cultural y social. Hablábamos del blues como reflejo de la realidad social, ¿no? Y es que el blues, más allá de su valor musical, se convirtió en una poderosa forma de expresión para la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Totalmente. Es que, claro, el blues nació en un contexto muy concreto, ¿no? Marcado por la segregación racial, la pobreza, la falta de oportunidades. Y sus letras se convirtieron en un vehículo para expresar esas realidades, esas experiencias de vida. Experiencias que a menudo eran ignoradas o silenciadas. Exacto. El blues no solo cantaba al desamor o a la nostalgia, sino que también se convertía en una crónica de la vida cotidiana, de las alegrías y las penas de una comunidad que luchaba por su dignidad y su reconocimiento. Encontramos historias de trabajo en los campos de algodón, de migraciones hacia las ciudades del norte, En busca de una vida mejor. de discriminación racial, de injusticias sociales. El blues daba voz a aquellos que no la tenían en la sociedad de la época. Totalmente. Y al mismo tiempo, a través de la música, el blues crea un espacio de resistencia, de afirmación de la identidad afroamericana. Con sus ritmos, sus melodías, sus letras. Se convirtió en un símbolo de la cultura afroamericana. Una forma de expresión propia, un espacio de encuentro, de celebración de la identidad colectiva. Es increíble cómo la música puede tener ese poder, ¿no? Convertirse en un vehículo de denuncia social, de resistencia cultural y al mismo tiempo en una fuente de consuelo y de esperanza. Es que el blues no se quedaba solo en la denuncia, sino que también transmitía un mensaje de resiliencia, de fortaleza, de superación. En medio del dolor y la adversidad, el blues cantaba la esperanza de un futuro mejor, a la lucha por la libertad y la igualdad. Y esa energía, esa vitalidad que se desprende del blues, creo que también fue clave para que este género musical trascendiera las fronteras raciales y llegara a conquistar a un público mucho más amplio. Claro, el blues, con su honestidad, su crudeza, su capacidad de conectar con las emociones, tocó la fibra sensible de personas de diferentes orígenes y culturas. Y en ese proceso, también fue influyendo en otros géneros musicales, enriqueciendo el panorama musical estadounidense y mundial. Totalmente. Es fascinante pensar cómo un género musical que nació en un contexto tan específico ha tenido un impacto tan duradero y universal. Es que el blues nos demuestra el poder de la música para trascender las barreras culturales, para conectar a las personas, para expresar las experiencias humanas más fundamentales. El blues nos habla del amor, del dolor, de la esperanza, de la lucha por la dignidad. Temas que resuenan en cualquier parte del mundo, cualquier época. Exacto. Y al final, creo que esa es la gran lección que nos deja el blues. La música como un lenguaje universal, capaz de unirnos y de conmovernos a pesar de nuestras diferencias. Totalmente de acuerdo. El blues nos recuerda que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la esperanza, para la resistencia, para la celebración de la vida. Y con esa reflexión, cerramos nuestra inmersión en el fascinante mundo del blues. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje musical y que se hayan quedado con ganas de seguir explorando este género tan rico, tan lleno de historia. Hasta la próxima.